Tenemos Adelaida, Michael Cleto, tenemos el placer de contar aquí con la presencia telefónica, porque hay que decirlo así, este hombre llena los espacios, aún por teléfono, de el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Franklin Almeida Rancier. Buenos días, doctor Almeida. Buenos días. Lo primero es decirle que fruto de una ciudad tan congestionada, y más cuando se da un accidente, cualquiera no llega a ningún lugar. Es mejor llegar a Santiago o a Higüey, sí, que llegar de un punto a otro en la zona metropolitana de esta ciudad. Y ya yo creo que en todos los lados. Sí, Así sí. que presento esa disculpa de no estar físicamente ahí, pero da igual, estoy aquí a la mejor disposición. Cómo no, muchas gracias, doctor Almeida. Acabo de decir que es una forma de estar presente porque usted llena cualquier espacio, así aún esté en la línea telefónica. Aquí está el equipo de Tomando el Pulso en los controles, Edwin Matos, y mis compañeros en la conducción del programa, Adelaida Martínez, la periodista, y el comunicador Michael Cleto. Un saludo a todos. Un abrazo, don Franklin. Igual, profesor. Bueno, doctor Almeida. Adelante. Sí. ¿Cómo no, doctor Almeida? Lo primero es que en el Partido de la Liberación Dominicana se observa una situación inédita con esto que se ha dado. El comité político del Partido de la Liberación Dominicana es el gerente de las líneas que en términos legislativos se aplican desde el PLD y se llevan al seno del Congreso. Resulta que con esta situación de la ley de partidos que incluye primarias abiertas con el padrón de la Junta y simultánea, pues el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, no tomó una decisión y ha generado esto, al dejar en libertad a los legisladores, una situación nunca dada en el PLD que se presenta como un espacio de confrontación a lo interno del PLD. ¿Qué orientación sale desde el doctor Almeida para los oyentes y las oyentes de Tomando el Pulso? Bueno, cuando este tema se debatía en el comité político, se planteó, justamente fue Monchi Fadul que planteó que esto fuera al Congreso, dejando en libertad a los legisladores. En ese sentido se sumaron otros compañeros más de las orientaciones de Danilo Medina. A mí me lució que era un gesto de irresponsabilidad y así mismo lo planteé. Ya luego, como se votó, yo también hice saber que no estaba de acuerdo con eso, porque era justamente trasladar un conflicto que podíamos 35 resolver a un número mucho mayor que eran y son los legisladores nuestros en el Congreso Nacional. Pues bien, se vio que aprobar esto en el Senado de la República iba a ser rápido y una forma muy expedita. Así fue, porque se tenían 24 votos. No así la opinión generalizada de la nación dominicana, porque nos olvidamos que una ley es para regular en la sociedad, y cuando la ley nadie le hace caso, entra en desuso. Eso es en el mejor de los casos de que se aprobara. Pues bien, la aprobaron. Propósito para mí, derrotar a Leonel Fernández. Bien. Ahora, le advertí también al comité político y al mismo compañero Danilo Medina que la derrota de Leonel en el Senado iba a implicar la derrota de Danilo Medina en la Cámara de Diputados. Y lógico, el que esté en el disfrute de poder a veces cree que lo puede todo. Es más, hay compañeros del partido al muy alto nivel que hasta públicamente ha dicho que el poder lo puede todo. No, el poder reside en el pueblo. Inclusive ese es una norma constitucional que se recoge en esa norma como una forma de entender que es el pueblo el soberano. No es ni un congreso, ni siquiera el gobierno, ni siquiera los tribunales. Es el pueblo, e inclusive para modificar la misma constitución debe ser
previo referéndum donde el pueblo acepte o no acepte la modificación. La misma Constitución establece normas que revelan que la soberanía del pueblo está hasta por encima de la misma Constitución. Bueno, pero este tema se ha planteado de esta forma, se ha convertido en un enorme ruido, y cualquiera dice, bueno, ¿y por qué tanta bulla con un tema como este? Y yo les digo a los amigos que opinan así, que lo que se discute es si se desmontan los partidos políticos o no. Si se desmontan significa dejarlos cesantes, donde se disipe, se disgregue su membresía. Un partido sin membresía no es partido, por tanto se desmonta. Y si eso ocurre, lo que entra en peligro es el sistema democrático, porque la democracia descansa básicamente a los fines de elección y participación política en los partidos políticos. Usted se puede imaginar un sistema, un régimen democrático donde no sean los partidos que postulen, donde quien postule sea cualquiera. Bueno, aquí en este país, por eso yo pongo a veces de ejemplo, ni la Asociación de Periodistas puede postular, claro, ni el CONEP puede postular. Es una atribución constitucional de los partidos. Y cuando se dice que los partidos abran sus puertas para que todo el mundo decida, ahí están creando un serio conflicto para los partidos. Más grave cuando se dice todavía, o tan grave como eso, que para hacer esas primarias simultáneas y abiertas será con el financiamiento que el Estado otorga a los partidos políticos. Es como si dijéramos, vayan ustedes al mercado negro y al lavado y al narcotraficante a buscar los recursos como que ustedes necesitan como partido político. El financiamiento del Estado es una forma de proteger, digamos, hasta cierto punto, la integridad y el funcionamiento de los partidos. Doctor Almeida, discúlpeme, algunos diputados que siguen las orientaciones del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, ante la situación que es evidente de que no se ha conseguido las 2/3 partes para poder aprobar la ley de partidos tal cual como fue aprobada en el Senado de la República, y ante la situación que se presentó el pasado jueves, han manifestado, han insinuado que el comité político deberá reunirse nueva vez. Es más, el secretario general del PLD ha dicho que si no hay acuerdo en la Cámara de Diputados, dijo que habrá solución. Una cuestión que también sugiere la posibilidad de ir al comité político a decidir lo que no se decidió anteriormente. Y le concluyo la pregunta con una situación que antes esta misma sugerencia, insinuaciones que están haciendo estos legisladores, otro miembro del comité político, no ya el secretario general, sino el doctor Bauta Rojas Gómez, ha manifestado en el día de hoy, en un programa matutino, que reunirse para qué, como lo dicen ellos mismos. Dice él que la mayoría del CP hace unos días decía reunirse para qué, y dice que reunirse para qué, porque hay un grupo de miembros del comité político denominado OTAN, en el cual él dice pertenecía y fue expulsado por pensar a favor de Leonel y haber apoyado a Leonel. Dice que ese grupo es que está determinando la vida del partido. Entonces la pregunta es, ¿hay posibilidad de que el comité político se reúna para discutir qué hacer en la Cámara de Diputados con la ley de partidos? Bueno, dos cosas. El tema de la OTAN, no es la OTAN, seamos claros, la OTAN es un grupo de ministros y compañeros que son miembros del comité político que están con quien sea el presidente. Y el presidente es el que está con la posición de la propuesta de primarias abiertas y simultáneas. Y lógicamente
el que gobierna y está en el poder en un país con instituciones tan débiles como lo nuestro, perfectamente trata o querrá imponer, pero situaciones forzadas, situaciones de imposición dejan una malquerencia en la población dominicana y es una situación que se acerca, si es que no se llega a producir, una situación de ingobernabilidad. Ahora bien, ya el comité político declinó para que los legisladores quedaran en libertad. Eso es lo que están haciendo los diputados. Eso es lo que está ocurriendo. Quieren sacarla ahora de la Cámara de Diputados para que entonces imponerle a los legisladores, que son los legisladores al lado de Leonel Fernández, quieren imponerle que aprueben y se le sumen a ellos. Pues no, es un gesto tan antidemocrático como el que hicieron hasta en el mismo Senado, de entender que la mayoría numérica es la forma democrática de tomar decisiones. La mayoría numérica de un organismo tiene obligatoriamente que respetar lo que ellos representan. Los senadores representan la opinión de mucha gente en esta sociedad. Doctor Almeida, el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, todos sabemos lo que pasó. Pasado jueves. Hubo un boicot para conocer la ley de partidos. Hoy se fue. Se cayó la llamada. Sí. Vamos a marcarle nueva vez a los fines de reconectar con el doctor Almeida. La verdad es que él acaba de decir algo sumamente importante. Y aquí lo tenemos. Doctor Almeida, tuvimos una interrupción. Sí, tuvimos una interrupción. Tengo dos preguntitas para el doctor Almeida. ¿Cómo no? Expectativas. Le habla Adelaida Martínez. Claro, la periodista. Expectativas de usted en su vasta experiencia como político y sobre todo como fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Expectativas hoy en la Cámara de Diputados con lo que pueda o no pasar al conocerse el proyecto de ley de partidos con el ingrediente de las primarias abiertas. Y mi segunda pregunta es sobre el contexto PLD como partido. Muchos han dicho es que el PLD de hoy ya no es el PLD de Juan Bosch. Su parecer al respecto. Bueno, sobre eso último diré que el PLD está abocado a un proceso de renovación y las normas para alcanzar eso fueron dadas ya por el 8º Congreso del partido. Estamos a la espera de poder gerenciar y superar esta crisis para después de las elecciones abocarnos justamente a la renovación partidaria, que ya no solamente es en cuanto a actualizar algunas cosas, es también en cuanto a introducir otras. El PLD es un partido análogo y hoy en día los partidos tienen que pasar a ser partidos digitales, que es la forma más expedita y rápida de comunicación. En cuanto a la pregunta inicial, sí, las expectativas para el día de hoy. Las expectativas para el día de hoy, que se conoce el proyecto de ley de partidos por segunda ocasión en la Cámara de Diputados. Perfectamente. No hay solución, porque los votos no están para aprobarla, ni tampoco para rechazarla. Y aunque oí que Reinaldo decía que debía ir a comisión, que nos dejemos realmente de un oportunismo de esa naturaleza. Es el PRM que ha pedido que vaya a comisión y nosotros nos luce como sector importante que hay que tomar en cuenta esa opinión del PRM, que por cierto no se tomó en cuenta en el Senado. O sea, tomar en cuenta esa solicitud del PRM es también que ellos puedan manejar sus propias decisiones. Nosotros no jugamos la división de otro partido político, y mucho menos el principal de oposición. Y todo el mundo sabe que en la última sesión de la Cámara de Diputados se presentaron diferencias
entre diputados de Hipólito y diputados de Abinader. Y ellos han hecho un esfuerzo de conciliación interna y piden que eso vaya a comisión. Es lo que entonces definitivamente hay que hacer. Llevar eso a comisión, y yo creo que lo van a hacer de una forma más o menos abrumadora de mandar el proyecto a comisión. Que de todas maneras el proyecto no se puede discutir sin antes hacer una depuración, porque ese proyecto es contradictorio. Al introducir las primarias abiertas, esa decisión contraviene otros artículos anteriores del mismo proyecto de ley. Hoy estoy plenamente seguro de que eso va a comisión, y eso hay que saludarlo. Doctor Almeida, le habla Michael Cleto. El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, ha planteado una solución diciendo que si eliminan el tema de la ley de primarias abiertas, podría cambiar la situación, el escenario. Yo le pregunto lo siguiente: si se elimina el tema de primarias abiertas, ¿usted cómo evalúa ya en sentido general la ley de partidos que reposa en la Cámara de Diputados? Bueno, Michael, mira, el punto crítico, muy crítico, es justamente el tema de cómo celebrar la escogencia de candidatos por cada partido. Nosotros entendemos, como está en la propuesta original de la Junta Central Electoral, de que cada partido debe escoger sus propios candidatos, respetando la democracia interna en cada organización. Pero si algún partido quiere hacerla abierta, individualmente ese partido lo puede hacer si quiere, en la propuesta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué así? Bueno, porque hay un derecho fundamental establecido en la Constitución que establece el derecho a la libre asociación. Y los partidos políticos están sujetos a esa libre asociación. ¿Quiénes forman un partido político? Bueno, los que figuran en su padrón o en su membresía. Y ellos tienen la libertad de decidir cómo escoger sus candidatos. Siempre que los estatutos ya previamente, como ocurre siempre, hayan sido vistos y conocidos por la Junta Central Electoral y aprobada por ella. No hay un partido con reconocimiento legal, no hay uno solo que no tenga estatuto, todos los tienen. Entonces, la situación es, reitero, el punto crítico es las primarias. Ahora bien, la ley de partidos es un instrumento necesario para muchas organizaciones, o casi todas. Pero a las organizaciones les puede pasar lo siguiente: una ley impuesta es una ley que no van a acatar. Lo digo porque como abogado se conoce perfectamente que cuando una ley entra en desuso, aunque esté ahí la ley, hay problemas para su aplicación. Si se impone por una decisión esforzada, ahí va a crear situaciones distintas y nuevas. Porque ahí está el Tribunal Constitucional, ahí está el Tribunal Electoral. O sea, yo como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, puedo yo, sin ser del comité político ni nada, por ser miembro nada más, invocar ante el Tribunal Constitucional mi derecho a ser quien elija y ser elegido dentro de la organización. Lo puedo hacer también ante el Tribunal Superior Electoral. Hay entonces más de 2 millones de dominicanos dentro del PLD que tienen esa posibilidad o esa opción. Y ni decir de los otros partidos. Doctor Almeida, ¿usted descarta que la ley de partidos con primarias abiertas, padrón de la Junta, simultáneas, usted descarta que sea aprobada entonces? Usted ha dicho que no hay los votos ni para aprobarlo ni para rechazarlo. Por lo tanto, correcto, ¿no tendríamos ley de partido desde su parecer entonces? Ciertamente lo que tendremos será la regulación establecida en la ley electoral hasta ahora. Tendremos establecido las regulaciones constitucionales, porque eso puede ocurrir. Aquí hay lo que yo llamo
digamos, un exceso de poder que se ha querido imponer, creyendo que eso es posible en un sistema democrático. Y esa ley, para aprobarse, como bien señalaste hace un rato, Domingo, Sí. necesita las 2/3 partes de los diputados presentes, ¿no? Ya no es la plantilla entera. Sí, no la matrícula de la Cámara de Diputados. Correcto. Y la 2/3 partes es un número que ni lo tiene Danilo y su equipo, ni lo tienen tampoco los partidos opuestos o los sectores como nosotros, los leonelistas, opuestos a que eso se apruebe. Ni podemos aprobar la exclusión de la primaria y por tanto incluir la propuesta de la Junta, ni eso podemos hacer, y del otro lado tampoco se puede imponer la decisión. Faltan los votos, y exceptuando que pase una cosa muy excepcional, ahí es imposible casi aprobar una cosa u otra. Y cuando digo una situación muy excepcional me refiero a que, por ejemplo, el sector danilista cometió un error de quedarse fuera en la sesión anterior. El pasado jueves. Si hubiera entrado unos pocos diputados más, hacían quórum, y hacer el quórum era con menos de 100. Sí. Y menos de 100, la 2/3 parte de menos de 100 son 66, como se sabe. Sí. Cantidad que se tenía y se tiene. Pero después hicieron unas declaraciones muy desagradables hablando de incidentes, cosas que fueron desmentidos hasta por los mismos periodistas que estaban en el ambiente. Exacto. Finalmente, de mi parte, doctor Almeida, ante toda esta situación que involucra al Partido de la Liberación Dominicana, en este programa, de hecho, estuvieron pidiendo la presencia suya en este programa, pues oyentes del mismo que llaman cuando abrimos los teléfonos para los oyentes. Y lo que en este programa, que llaman muchos PLDistas, se percibe es un estado desde las bases del PLD de mucho desconcierto con cosas que militantes de larga data en el Partido de la Liberación Dominicana nunca se imaginaron. De hecho, al PLD lo identifican nuestros oyentes como un partido que desde el Congreso daba cátedra de moral y ética y de compromiso con los intereses colectivos del pueblo, de los ciudadanos, que así actuaban los legisladores del PLDismo, y que sin embargo ahora el PLD se ve envuelto hasta en situaciones de que ese partido o desde un sector de ese partido serían capaces de hacer cosas antiéticas, como forzar la decisión de los legisladores. Ante una situación como esa, ¿qué siente un hombre? Un hombre que con la práctica ha demostrado seguir fiel a las esencias del PLDismo y a las enseñanzas del maestro, a las enseñanzas de Bosch. Un hombre en cuyo caso el Partido de la Liberación Dominicana fue fundado en su casa, en su residencia. ¿Cómo se siente el doctor Franklin Almeida, discípulo de Bosch, con todas estas situaciones que envuelven al PLD y que asombran a una parte de la sociedad dominicana? Bueno, lo primero es que yo espero una invitación de nuevo para yo estar presente con ustedes. ¿Cómo no? Y yo me invito para la semana que viene. Ok. Así que coja el día y está aprobado. Entonces lo dejamos establecido desde hoy. ¿Puede ser el próximo miércoles? Podría ser el martes. Pues el próximo martes. O el miércoles. El martes, yo prefiero el martes. El martes. Porque tengo muy bien. algunas facilidades más de salir temprano. ¿Cómo no? El martes. Yo vivo de esa emisora apenas a 5 o 10 minutos. Okay. Pero me coge 1 hora y pico llegar ahí por los tapones. Sí, puedo así salir es. muy El caos del temprano tránsito. para evitarlo. Ahora, sobre la pregunta que formula y el comentario que hace, sí, porque hay las cosas implícitas ahí. El partido se convirtió de un partido de cuadro a un partido electoral. Abrimos las puertas de par en par en el 2000.
fuimos a un proceso de cuantificación, o sea, de cantidad. Lo que no hemos hecho es cualificar. En el año de 1972, justamente un año antes de fundar el PLD, el profesor Juan Bosch planteó, a propósito del PRD, que había que cualificarlo sin desperdiciar la cantidad. Hoy en día tenemos que cualificar al PLD sin desperdiciar la cantidad. ¿Cómo se cualifica un partido? Vi que algún intelectual importante brasileño, por ejemplo, planteaba en estos días la necesidad de formación política de los partidos políticos. Cuando se discutió la formación política en el PLD, Juan Bosch decía que eso casi un reto, porque en los partidos políticos se descuidaba eso, la formación política. Y sin embargo, logramos establecer métodos y documentos básicos para la formación política y logramos avanzar siendo un partido de cuadros. Al transformarnos en un partido de masa, la formación política desaparece y eso no ayuda a la cualificación. Así es. Lo segundo es que un partido político no es una organización horizontal, nunca lo puede ser, es una organización vertical. No puede estar dirigido por 2 millones de personas. 2 millones de personas delegan y eligen dirigentes para que sean ellos los que dirigen. Es como el Congreso Nacional, el pueblo delega en diputados y senadores, lo único que si lo hacen mal, les retiran el apoyo. Por lo mismo pasa en el PLD, si la dirección del partido lo hace mal, las bases retiran el apoyo. Entonces, aquí hay un tema de organización, que es lo que quiero decir. Un tema que tiene que ver formación política, organización y un aspecto trascendente, disciplina. ¿A quiénes se le aplica la disciplina? A los que están como miembros del partido. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad sobre un hecho de indisciplina? Los que tengan más jerarquía. Una misma falta para el de más jerarquía que el de abajo, al de arriba la sanción es mayor. Entonces, ya nosotros aprobamos el reglamento disciplinario en el partido. Nos falta revisar el tema del padrón electoral. Y yo he planteado públicamente, y esa propuesta está contenida a fines de discutirse en su momento, de que el partido haga una reinscripción general de todos, empezando por los miembros del Comité Central y Comité Político. Reinscribirse significa actualizar su permanencia en la organización. Que con eso se establezca entonces la estructura del partido. Ahora, lo que no se reinscriban, pasen a un padrón pasivo, que nada más con decir que le interesa reintegrarse, lo hacen automáticamente. Lo incluirían en el activo. Lo que pasa es que así dejamos una parte de una población que no le interesa más que la simpatía o votar y no la participación. Correcto. Solo los que son miembros, militantes, los que son participantes, son los que debieran estar, lo que se llama un padrón activo. Luego, hacer eso implicaría actualizar el padrón del partido, superar situaciones muy fuertes que tenemos de descontrol, porque bien es sabido que se han hecho muchas irregularidades en los procesos electorales, porque también de la calle viene gente que viene de todos los sectores y de todos los mundos habidos y por haber. Cuando digo así, sí, imagínense que también viene del mercado negro, sí, y bueno, crean problemas en la organización. La cualificación es clave. Sin cualificación el partido no supera, y la cualificación es un proceso, y debemos de empezar en el próximo Congreso a trabajar eso, aplicando previamente las resoluciones del 8º Congreso, que fue el Congreso anterior. Muchas gracias, doctor Franklin Almeida. El próximo martes, entonces, abordaremos, además de que le daremos un baño de pueblo con nuestros oyentes, muy bien, abordaremos el momento actual para el liderazgo del doctor Leonel Fernández
el próximo martes. Gracias, doctor Almeida. Y yo espero, estando ya, ustedes abran todos los micrófonos. Así haremos. Todas las líneas, así que así con gusto. será. Yo sé que ustedes lo hacen así. Sí. Y agradezco mucho que me hayan perdonado esta situación. Usted se lo merece. Es de fuerza mayor y que yo usualmente no me gusta incumplir. Eso lo Pero sabemos. bueno, Eso lo aquí sabemos. hubo un accidente con un motorista, una cosa, y eso creó un lío, un tapón. Aquí, cuando eso pasa no se puede circular. No hay problema. Muchas gracias, doctor Franklin Almeida. Un abrazo. Tenga un buen día hoy. Franklin. Bueno, señores, el próximo martes, él mismo lo pidió, él se comprometió y estará con nosotros. Tendremos al doctor Almeida para que se someta al fuego cruzado de los oyentes de Tomando el Pulso.